Este es el telescopio más grande del mundo, el pez más grande, el insecto más grande, la atracción construida más grande del mundo. Como seres humanos, siempre hemos sentido interés por las cosas grandes. La tienda más grande, el país más grande, el planeta más grande, sea cual sea el caso, las cosas grandes parecen fascinarnos. Históricamente, la humanidad ha construido cosas simplemente por el hecho de ser grandes. Las grandes pirámides de Gizá son un buen ejemplo. Se utilizaron como tumbas para faraones, pero no necesitaban ser del tamaño que son, y sin embargo, ahí están. Enormes. Hay cierto interés por construir cosas grandes. En la actualidad, Dubái tiene el edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa. Y es precisamente por este edificio que la ciudad atrae a más de 14 millones de visitantes al año. Este edificio tiene casi 1 kilómetro de altura, pero el Burj Khalifa no será el edificio más alto para siempre. Investigadores del MIT, utilizando datos de previsiones y hábitat urbano, han sugerido que existe un 9% de probabilidad de que se construya un rascacielos de casi 2 kilómetros de altura para el año 2050. Incluso si no se alcanza este hito, sigue siendo probable que se construya alguna estructura de más de 1 kilómetro de altura en un futuro próximo. Existe un temor innato hacia lo gigantesco, sin importar cuán inútil o feo pueda ser. Mientras que la mayoría de nosotros quedamos impresionados por objetos enormes creados por el hombre, un pequeño porcentaje de personas se paraliza completamente de miedo cuando ven una imagen como esta. Para esas personas, imágenes como estas hacen que sientan un terror inmenso. Este miedo lo conocemos como megalofobia. Las personas con megalofobia tienen un miedo intenso a los objetos grandes. Nuestros cerebros han estado programados para detectar amenazas desde la antigüedad, y los objetos grandes pueden ser los más amenazantes de todos. Pero eso solo se aplica a las cosas grandes vivas. Realmente no hay una amenaza presente al mirar un barco grande, pero la sensación de miedo puede seguir siendo la misma. El foro de Reddit de megalofobia tiene más de 700.000 miembros, lo que indica que muchas personas temen a las cosas gigantescas. Un poco de miedo hacia los objetos grandes es perfectamente natural. Estructuras grandes e inestables podrían tener la posibilidad de matarte. También existe una fascinación, una curiosidad desencadenada por los objetos grandes. No solo son los objetos grandes los que provocan este sentimiento, sino que también podemos sentir cosas parecidas ante elementos que comparten ciertas características, como las vistas de una gran ciudad. Puedes encontrar muchos videos que muestran escaladores subiendo grandes grúas en lo alto de rascacielos. Uno de estos videos es el de Dying Llama, titulado Sneaking by Security to Climb 1400 Foot Crane in a Storm, pasando desapercibido, por seguridad, para escalar una grúa de 1400 pies en una tormenta. Este puede aterrorizar a cualquiera por completo. Pero no es solo ver a esta persona escalando una gran grúa en la tormenta lo que puede asustar. Lo que realmente inquieta es la escala con la que vemos la ciudad de Nueva York. No se puede ver el final, incluso a la altura en que se encontraba. El hecho de que una ciudad pueda ser tan grande aterra. Pensar en lo grande que es realmente Nueva York asusta de una manera extraña, difícil de explicar, como una ciudad de un futuro cyberpunk de la que no puedes escapar. Es similar en ciertos aspectos al manga de Tsutomu Nihei. Blame está ambientado en una ciudad algorítmicamente imposible en un futuro lejano. Las máquinas que construyeron esta gran megaestructura solo podían ser controladas por una forma avanzada de Internet, accesible solo para personas con los genes correctos. Después de que un virus eliminara estos genes sin instrucciones humanas, las máquinas continuaron construyendo la ciudad indefinidamente. Probablemente sabes que el espacio exterior es inconmensurablemente grande, podría ser incluso infinito.
la distancia asombrosa entre las estrellas y otros cuerpos celestes está más allá de la comprensión humana. Intentar comprender la verdadera escala de un año luz es un desafío. Como habitantes de la Tierra, experimentamos la luz casi instantáneamente. Sin embargo, la velocidad de la luz está limitada a 299.792,458 km por segundo. Considerando que la luz tarda solo un segundo en llegar a la Luna, podrías pensar que cubrir una distancia de un año luz, como viajar durante todo un año, sería una distancia muy grande. Sin embargo, en la gran escala del universo, esta distancia aparentemente vasta se reduce a poco más que una broma cósmica. Para poner las cosas en perspectiva, nuestra estrella más cercana, Próxima Centauri, se encuentra a 4.25 años luz de nosotros. Sin embargo, eso no importa. El universo es más grande que incluso nuestros intentos de medirlo. Creo que esta es la razón por la que muchas personas, incluido yo mismo, sienten una sensación de vacío al pensar en el espacio exterior. La astrofobia es el miedo al espacio exterior y a los cuerpos celestes que lo habitan. Al igual que la megalofobia, entiendo a las personas que tienen astrofobia. La inmensa extensión de la oscuridad vacía en el espacio ya es inquietante, pero lo que realmente aterra es la pura escala del universo y los grandes cuerpos que lo habitan. Por ejemplo, TON 618, el agujero negro más grande jamás descubierto. Para ponerlo en perspectiva, 11 sistemas solares caben uno al lado del otro, dentro de TON 618. Mirar imágenes de planetas como Júpiter o Saturno pueden hacernos sentir, al menos, inquietos. La magnitud de estos cuerpos celestes supera cualquier estándar de tamaño establecido, aquí en la Tierra. Y sin embargo, ahí están, suspendidos en la inmensidad del espacio, rodeados por un vacío misterioso. Lo único que hace que estos planetas sean inquietantes es su escala. Estos planetas son algo tan inmenso que no podemos comprenderlo completamente, y debido a eso, provocan un inmenso temor. Pensar que Júpiter y Saturno ni siquiera son los más grandes de los cuerpos celestes. Si bien el miedo al espacio puede parecer irracional, ya que la mayoría de nosotros no estamos subiendo a una nave espacial a diario, temer al océano, otro abismo oscuro, es perfectamente racional. La talasofobia es el miedo a las aguas profundas. Al igual que la astrofobia, este miedo tiene mucho sentido. El temor a ahogarse en estas aguas profundas es perfectamente razonable. En cierto sentido, mirar hacia aguas profundas es similar a mirar al espacio profundo. Los humanos han utilizado el miedo al agua para asustarse mutuamente durante siglos, principalmente en forma de grandes criaturas como la mitología griega Scylla o el Leviatán de la Biblia. Pero ninguna criatura marina grande ha sido más comentada que el Kraken. En su libro La historia natural de Noruega, Erik Pontoppidan escribe sobre el Kraken en la página 200 y lo describe como el miembro más sorprendente del reino animal. Escribe que ningún humano ha visto nunca la escala completa del Kraken, pero solo su espalda mide más de 1 kilómetro de circunferencia. El Kraken y muchos otros mitos marinos se describen como abominaciones gigantescas del mar. Por supuesto, las historias sobre el tamaño del Kraken varían. Algunos son lo suficientemente grandes como para destruir por completo un barco con tentáculos de solo unos pocos pies de largo, lo cual aún es impresionante. Pero no es realmente lo que quiero decir cuando hablo del Kraken. Descubrí que las historias que más me gustaban del Kraken eran aquellas que lo hacían más grande de lo que te podías imaginar. Creo que la razón por la que la historia del Kraken cautiva a tanta gente es porque es imposible desmentirla. Quiero decir, no tenemos evidencia fotográfica de una criatura de varios kilómetros de largo, pero con todas estas historias y el profundo mar siendo tan vasto, no es una locura decir que podría existir. Y si el Kraken se oculta en nuestras profundidades, ¿qué hay de otras cosas? ¿Qué pasa con el monstruo del lago Ness o el megalodón? Criaturas tan esquivas que ni siquiera las hemos avistado. Quiero decir,
descubrimos cosas nuevas en el mar profundo todo el tiempo. El tiburón prehistórico, Helicoprion, fue descubierto recién en 2011. Entonces, ¿realmente han estado escondidos de nosotros estos grandes seres marinos durante todo este tiempo? Bueno, probablemente no. Pero es interesante pensarlo. Mi fascinación por las cosas grandes me recuerda a las obras de arte de un pintor polaco que era famoso por hacer arte como este, pinturas de cosas grandes que parecen humanas o estructuras. Obras inmensas de lo que solo puedo describir como arte de pesadilla. El arte que Beksinski crea es obviamente aterrador, pero también muy grande. Encuentro que las pinturas en las que utiliza la escala para agregar miedo o hacer que el espectador de la pintura se sienta pequeño son más aterradoras que las que se centran más en el horror. Otro artista que me viene a la mente es el pintor inglés John Martin. John Martin era un artista que utilizaba un sentido apocalíptico de la escala en su obra. Sus pinturas representan cosas que van desde grandes eventos bíblicos hasta momentos impactantes de la historia. Su trabajo tiene una sensación de miedo, debido a la escala solo. Su pintura Satán presidiendo el Consejo Infernal es una que se destaca en particular. Representa a Satanás sentado en un gran trono en una habitación llena de personas que se extiende infinitamente. Su pintura Pandemonium, que representa la capital del infierno como una estructura inmensamente grande. La escala de las pinturas de Martin está destinada a intimidar y a ser temida. Todo esto también se puede aplicar a la arquitectura y el diseño. Hugh Ferris fue un ilustrador y teórico de la arquitectura. A principios de la década de 1920, que creó representaciones que describían un mundo inhumano, no en el sentido de una toma de control hostil de robots o una tierra plagada de residuos nucleares, sino un mundo construido y diseñado con nada más que practicidad en mente, rascacielos más grandes de lo que normalmente construiríamos, que se alzan sobre ciudades y calles con un poder aterrador, autopistas construidas una sobre otra sin tener en cuenta al conductor. Ni un solo rastro de naturaleza puede encontrarse en las obras de Ferris. Hay un sentido de asombro en sus obras, pero también un terror que puede ser aterrador, especialmente en la forma en que utiliza la iluminación. La mayoría de los edificios están iluminados por una luz debajo del edificio mismo, iluminándolo desde abajo hacia arriba, como si fuera un monstruo revelando su rostro con una linterna. Las obras de Ferris, especialmente para alguien con megalofobia, son aterradoras. Esos grandes edificios con personas pequeñas y vehículos en su interior, las ciudades diseñadas por Hugh Ferris se sienten aterradoras, simplemente por su inmensidad. Surge la pregunta, ¿cuándo un rascacielos se vuelve demasiado grande? Bueno, creo que las metrópolis de Hugh Ferris son un buen indicador de esto. La megalofobia se manifiesta a nivel fisiológico, como cualquier otra fobia, con altos niveles de ansiedad. Las personas que sufren de megalofobia tienen miedo de ser aplastadas por un objeto gigante, de ser devoradas por un animal grande o de caer desde una gran altura. Estos son solo algunos ejemplos de lo que se suele temer al enfrentarse o exponerse a estas situaciones. Este miedo lleva a las personas a evitar exponerse a aquello que les atemoriza por miedo a experimentar estos síntomas, interfiriendo significativamente en su vida cotidiana. Prefieren alejarse de cualquier elemento que les provoque esa sensación. Este problema puede afectar gravemente la calidad de vida de quien lo padece. Tiene un impacto negativo en su día a día, ya que es prácticamente inevitable encontrarse con objetos grandes, ya sean edificios, barcos o cualquier monumento más grande de lo normal en una ciudad. La persona tiende a evitar enfrentarse a estos objetos y limita su actividad diaria. Esto puede significar no visitar lugares que le gustaría,
tener que tomar una ruta más larga de lo normal para evitar cruzarse con algo grande, o incluso tener que planificar meticulosamente todos los lugares a los que ir para evitar encuentros con estos objetos temidos. En algunos casos, esta condición lleva a la persona a vivir en un entorno rural para evitar encontrarse con objetos grandes, o incluso en personas que viven en ciudades puede llevarles a no salir de casa, ausentándose así del trabajo, de los estudios o evitando salir con amigos debido a esta causa. Las fobias afectan a millones de personas en todo el mundo. Si te parece interesante y quieres saber más, no puedes perderte este video.